femenino en la iglesia, junto al masculino. Eso después iba mermando y las mujeres dejaron de tener posiciones de liderazgo, fueron ladeadas, por así decirlo, pero como testimonio de que ese liderazgo existió, tenemos varias partes en el Nuevo Testamento y este evangelio gnóstico que refleja lo que se practicaba y lo que se creía en el siglo II. Por eso tiene importancia, no en cuanto a reconstruir la historia de María Magdalena del siglo I, sino para ver cómo en el siglo II había mujeres con este tipo de liderazgo, y muestra que la posición de María Magdalena causó problemas a los discípulos varones, de envidia. El texto relata la envidia que sienten ellos porque María tiene más información, porque lidera, porque predica, porque Jesús la encuentra digna de enseñanza, etc. O sea, es un caso de liderazgo en conflicto, como lo hay en el Nuevo Testamento también. Los discípulos se peleaban entre ellos y más de una vez uno quería ser más que otro. Esas discusiones están. Bueno, acá tenemos una discusión entonces de algunos varones contra María. Les leo alguna parte. Pedro dijo: Maríam, así es el nombre, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba. Danos cuenta de las palabras que recuerdas que tú conoces y nosotros no. Y María respondió diciendo: lo que está escondido para ustedes yo les anunciaré. Y después empiezan a discutir los discípulos entre ellos, y Leví tiene que reprocharle a Pedro que criticó a María, y le dice lo siguiente: Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Y claro, ese conflicto. Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio, sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. O sea, Leví le da la razón a María Magdalena y le da la razón a Jesús y propone proclamar, predicar el Evangelio, y Pedro, medio así impulsivo, en Argentina se dice uno que se enoja fácil, un calentón. Bien, esto es el valor del Evangelio de María para el siglo II, donde se ve que hubo conflictos de liderazgo. Vamos a otro, que es quizás uno de los más conocidos. Este se llama Protoevangelio de Santiago y pertenece a un grupo de textos que hablan fundamentalmente sobre la Navidad, o, si quieren la palabra más antigua, Natividad. Este texto es de mediados del siglo II y su intención es destacar la virginidad perpetua de María. El tema de la virginidad de María en el momento de la concepción está expresado en Mateo y en Lucas. Ahí no había ningún problema. Pero cuando surge o cuando se desarrolla la Mariología, en el siglo II surgió el deseo de decir algo sobre la virginidad perpetua, lo cual es un concepto agregado al concepto del primer siglo. Y este texto tuvo una repercusión impresionante porque se lo tomó como la explicación de la virginidad perpetua de la mamá de Jesús. ¿En qué sentido?
En el Nuevo Testamento, en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se habla de los hermanos y en un lugar de las hermanas de Jesús. Esto no condice con el concepto de virginidad perpetua. Entonces, este evangelio, que se llama protoevangelio, que significa primer evangelio o evangelio anterior, porque en realidad no se refiere a Jesús, se refiere a su mamá. Este evangelio da una explicación de esta afirmación de los hermanos de Jesús, que se instaló en los primeros siglos, no solo en los primeros, sino ejerció influencia a lo largo de muchos siglos, y eso se ve sobre todo en el arte. ¿Cuál fue la explicación que le dio? De que a María, sus padres, de ahí también están los nombres, Joaquín y Ana, están en este texto, que la criaron en pureza, protegida, pero cuando llegó a los 12 años, la querían hacer casar. Y entonces el sacerdote les indicó que va a pedir a Dios a ver con quién se debe casar ella. Y un ángel se lo reveló a este sacerdote, que convoque a todos los ancianos de cada tribu. Y entonces estos ancianos vinieron, cada uno con su bastón, y que Dios iba a comunicar quién tenía que ser el marido de María. Y a través de una señal, que fue una paloma que voló del bastón y se sentó sobre su cabeza, así todo un simbolismo también, y ese anciano fue José. Y José se resistió, y les leo la frase que dice este evangelio: soy viejo y tengo hijos, y ella es una niña, no quisiera servir de irrisión a los hijos de Israel. O sea, esta resistencia, él viejo y ya tiene hijos, y una niña no, eso queda mal. Pero finalmente lo convencen y él recibe a María, y así se le dio una explicación a la mención de los hermanos de Jesús. ¿Qué son esos hermanos? Hijos de un primer matrimonio de José. Y eso se instaló en la religiosidad durante siglos. Más adelante, otro teólogo dio otra explicación, que es que la palabra hermano en realidad ahí debería traducirse por pariente, por primo. Pero la primera explicación que se dio a la mención de los hermanos de Jesús fue la que dio este evangelio durante siglos. Y la influencia de este evangelio en el arte fue tal que ustedes toman cuadros antiguos de la Sagrada Familia y siempre van a ver a un José muy viejito. Fíjense este cuadro. Un José viejito que por edad sería casi más que un abuelo de Jesús. Pero esa imagen se grabó precisamente por un evangelio apócrifo. La otra cosa que este evangelio divulgó, y que también aparece en el arte y en la religiosidad y en el arte folclórico, es que Jesús nació en una gruta. Cuando se hablaba de un establo, este dice que fue una gruta, y la virginidad postparto, según este texto, fue comprobada por una partera que vino a controlar exactamente si esto era cierto o no, y que finalmente reconoce el milagro. O sea, toda una construcción literaria para sustentar la afirmación de la virginidad perpetua de María, del siglo II. O sea, es un documento sumamente valioso para comprender cómo en el siglo II se imaginaba esta cuestión de María, Virgen María, virginidad perpetua. Y, por otra parte, los hermanos de Jesús. O sea, es un testimonio histórico importante. Lo interesante es que este texto nunca pretendió ser canónico.
pero como fue un texto tan divulgado y se conserva íntegramente, tuvo más influencia que quizás un texto canónico, sin pretender ser palabra de Dios. Simplemente dio una explicación de algo que la gente quería comprender o saber cómo era. Vamos al siguiente. Si el protoevangelio de Santiago es el que sustentó el concepto de la afirmación teológica de la virginidad perpetua de María, este acá le interesa otra cosa, le interesa demostrar que el niño Jesús ya sabía hacer todos los milagros que después iba a hacer Jesús mayor. Porque aquí, de Jesús, ¿qué sabemos? Y sabemos algo de su vida pública, predicación, obras, muerte, resurrección. Pero ¿cómo fue su infancia? Salvo esta escena de los 12 años en el templo, nada. ¿Cómo fue la juventud? Nada. ¿Cómo fue el proceso de aprender a leer y escribir, por ejemplo? Nada. No hay ningún testimonio. Y eso fue un campo propicio para la creación de evangelios apócrifos y de textos apócrifos. Este es uno, es el más importante, pero hay varios otros derivados de esto más. Los evangelios de la infancia de Jesús. Es como que hay vacíos en la información bíblica y entonces esto se aprovecha diciendo acá está la información que se buscaba. Bien. Es del siglo II también y tiene los relatos del niño Jesús entre los 5 y los 12 años. Y termina con Jesús a los 12 años en el templo. Se ve que es un producto artificial, no quiero decir la palabra trucha, aunque se lo merece también, porque desconoce todas las tradiciones judías. O sea, las tradiciones judías sobre la infancia, sobre la escuela, sobre cosas así, las desconoce. Escribe como que si yo tuviera que escribir sobre la infancia de Buda. No conozco esa cultura y puedo inventar cosas. Así es lo que hace él. Lo que quiere mostrar es que Jesús fue un niño prodigio, que ya de chico todo el poder que tenía fundamentalmente para hacer milagros lo usaba. El problema es que el autor no tenía capacidad literaria para mostrar milagros, digamos, que caigan bien. Porque los milagros que hace Jesús sinceramente espantan. Yo no quisiera tener una criatura así. Me haría pasar vergüenza y dolor de cabeza, me llevarían preso, me denunciarían. Pero evidentemente a la gente esto, a algunos por lo menos les gustó, porque también se conservó entero y lo multiplicaron en otros idiomas y en otras naciones. El niño anticipa los milagros que él va a hacer como adulto, pero con muchos rasgos extremos. Si no figurara expresamente el nombre Jesús, a nadie se le ocurriría que ese muchacho travieso es el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Es medio loco, con navaja. Y al lado del niño milagrero aparece el niño maestro. Pero si uno toma los relatos donde Jesús enseña con mucha sobriedad, allá enseña con soberbia y ridiculiza a su maestro y realmente le hace pasar vergüenza al pobre maestro. O sea, el que escribió esto tuvo la buena intención, por lo menos, de mostrar a un Jesús milagrero y maestro, pero no le dio la capacidad como para hacerlo de una forma que por lo menos a nosotros nos resultara convincente. Él irrita a sus maestros con sus preguntas, con sus reproches, y él no necesita crecer en sabiduría. Esa es una frase de Lucas 2:40.
donde Jesús crece y se vuelve más maduro, se vuelve inteligente, etc. Este material evidentemente fue muy atractivo para muchos lectores y quizás precisamente porque no tiene reflexión teológica. Es algo que se lee en la siesta o, qué sé yo, en el día libre, y esto lo evidencian las muchísimas versiones que hay y la incorporación de este texto en otros más, por ejemplo. Les voy a leer algunos. El niño Jesús de 5 años de edad jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar y las tornaba puras enseguida con una simple palabra mandada. O sea, agua estancada, sin una palabra quedó la agua pura. Y amasando 2 de barro, formó 12 gorriones e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros niños que jugaban con él. Y un judío que había notado lo que Jesús hacía, fue acto seguido a comunicárselo al padre José, diciéndole: mira que tu hijo está cerca del arroyo, y tomó barro y hizo con él 12 gorriones, profanando el sábado. Y José se dirigió al lugar donde estaba Jesús, lo vio y le gritó: ¿por qué haces eso en día de sábado? Lo que no está permitido hacer. Pero Jesús, dando una palmada, dirigiéndose a los gorriones, dijo: ¡vuelen! Y los pájaros abrieron sus alas y volaron, piando con estruendo. Y los judíos quedaron atónitos ante este espectáculo y fueron a contárselo a su jefe, que habían visto lo que hizo Jesús. ¿Se entiende la historia? Sí. O sea, le reprochan por el trabajo de sábado. Esto suena como las historias de curaciones, pero en las historias de curaciones hay una intención de Jesús de ayudar y de usar el sábado para el bien, no para mantener la parálisis, la mujer encorvada, la mano seca, lo que fuere, sino ayudar, liberar. Acá, disculpen la palabra, pero está haciendo una joda, pobre José y a los otros. Algunos días después, Jesús jugaba en una terraza sobre lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaba con él cayó de la terraza y murió. Y viendo esto, los demás niños huyeron y Jesús quedó solo. Y habiendo llegado los padres del niño muerto, acusaron a Jesús de haberlo hecho caer. Pero Jesús les decía: yo no hice tal cosa. Después Jesús se tiró de la terraza abajo, tirarse del techo. Se detuvo junto al cuerpo del niño caído, gritó a gran voz diciendo: Zenón, ese era el nombre, levántate y dime, ¿soy yo quien te hizo caer? Y habiéndose levantado inmediatamente, el niño repuso: no, Señor, tú no me has hecho caer, sino tú me has resucitado. Y los espectadores del lance quedaron conmovidos de asombro, y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro cumplido y adoraron a Jesús. Pero está entretejido con mentiras. O sea, se entiende que es otra línea, no es el mensaje del Evangelio. Es más para recrear. Este es simpático, si tienen chicos. Y cuando Jesús tenía 6 años, su madre le dio un cántaro, le envió a traer agua para llevarlo a casa. Pero habiendo tropezado el niño con la multitud, el cántaro se rompió. Entonces Jesús, extendiendo la túnica que lo cubría, la llenó de agua y la llevó a su madre. Y su madre, reconociendo el milagro, lo abrazó y guardó en su corazón los misterios que veía cumplidos. O sea, traer agua en una tela. Pero el más simpático es este ahora. Y su padre era carpintero y hacía en aquel tiempo carretas y yugos. Y un hombre rico le encargó que le hiciera una cama. Pero habiendo cortado una de las piezas más pequeñas que la otra, no sabía
cómo seguir. Entonces el niño Jesús dijo a su padre José: pon las piezas en el suelo e iguálalas de un lado. Así. Y José procedió como el niño le había indicado. Jesús se puso del otro lado, tiró de la pieza más corta y la tornó igual que la otra. Y su padre José, viendo tal, quedó admirado, abrazó a Jesús y dijo: felicítenme que Dios me ha dado este niño. Ahí lo aprecia, pero en otras historias lo reta, porque Jesús también ofende al maestro, ofende a otros chicos, o sea, no tiene una coherencia. Son pequeños fragmentos de historia que tienen la buena intención de mostrar que Jesús tenía capacidad de hacer milagros y que podía enseñar, pero lo hace de un gusto que, por lo menos a nuestra mentalidad hoy, por la enseñanza también que tenemos de los evangelios, no es que nos vaya a convencer. Ahora, si a alguien de ustedes le ayuda esto en su fe, es buena hora. Si por eso pueden creer mejor en Jesús, díganlo, y si no, también. Otro conjunto de evangelios apócrifos son los que se relacionan con la pasión. Si uno repasa los hechos de la pasión y resurrección de Jesús, se encuentra con el mismo problema. Cuentan lo esencial, pero hay detalles que no están y que por ahí sería interesante conocerlos. A esto se agrega algo que es el conflicto que los cristianos tuvieron avanzados ya al primer siglo con los judíos. O sea, las dos religiones se distanciaron. El cristianismo fue una rama del judaísmo. Nosotros venimos de la religión judía. Cuando después empezaron a bifurcarse, por un lado, la rama del judaísmo más dominado por los fariseos, que tomó el nombre de judaísmo rabínico, y por el otro lado el cristianismo, entonces de ambos lados empezaron a aparecer escritos que defendían la posición propia y a veces también escrachaban la del otro lado, de ambos lados. Este evangelio es parte de esta historia porque toda la culpa de la muerte de Jesús la tienen los judíos. Esto es una tendencia que ya se nota muy temprano, y digo una tendencia porque evidentemente quien afirma esto no se da cuenta de lo que es el contexto histórico con el Imperio Romano, y tampoco acepta la interpretación teológica de la muerte de Jesús. Jesús no murió por los judíos, murió por toda la humanidad, y por mí, y por ustedes, que no somos judíos. Y si uno es judío o no es judío, no tiene nada que ver ni el origen cultural, ni étnico, ni religioso con el valor de la muerte de Jesús por nosotros. Entonces, decir que los judíos tienen la culpa de la muerte de Jesús es desconocimiento del contexto histórico, donde están los romanos, en primer lugar, y las autoridades judías, no los judíos. Y en segundo lugar es desconocer la reflexión teológica del Nuevo Testamento, según la cual la muerte de Jesús es por todos, por la culpa de todos. En los evangelios canónicos, la muerte y la resurrección de Jesús son comprendidas como el cumplimiento del antiguo pacto. Y Jesús mismo señala eso cuando toma ese texto del profeta que habla del nuevo pacto y entrega su cuerpo y su sangre en pan y vino, en la última cena que realizó con los discípulos, y habla del nuevo pacto. El antiguo pacto, de su cumplimiento, y del nuevo. El Evangelio de Pedro desconoce totalmente esta teología del cumplimiento de la voluntad de Dios, de la muerte por todos y de la resurrección de Jesús como el triunfo de Dios sobre el pecado humano. Eso está afuera en este
texto. En el Evangelio de Pedro, los judíos cargan con toda la culpa de la muerte de Jesús. Y el pagano Pilato resulta totalmente inocente. Además, este Evangelio dice que Pilato fue testigo de la divinidad de Jesús. Si uno esto lo pone en términos históricos, explíquenme cómo un romano que de teología no entendía un cuerno puede afirmar la divinidad de un judío condenado allá en el extremo de una provincia de mala muerte, mirando desde Roma, ¿qué fue Israel? Fue el extremo de casi el fin del mundo. Y hay una visión, yo diría, ingenua del pecado humano. El pecado está solamente concentrado en estas figuras judías. Los romanos quedan exculpados, nadie tiene culpa, los discípulos, nadie. Y esa es una visión ingenua del pecado humano. El pecado humano es una realidad demasiado difícil, demasiado compleja y demasiado abarcadora de toda la humanidad como para decir, no, la culpa fue de 3 autoridades judías. La tesis de este texto parece ser que los judíos son impíos, no tienen Dios, y como tales crucifican al Hijo de Dios. Y el hilo conductor de ese texto es el pecado de los judíos. No se cansa de hablar del pecado de los judíos, de la culpa de los judíos, de la maldad de los judíos. El escrito en realidad no puede ser del apóstol Pedro, porque además desconoce otra vez los detalles geográficos, históricos, rituales y legales, o sea, se escribió mucho tiempo después y se atribuyó a Pedro. Esta es una técnica que emplearon varios autores. Hoy es un poco al revés, porque hoy un autor roba textos de otros, se llama plagio. En la antigüedad robaban el nombre, con buen fin o menos buen fin, pero se tomaban nombres de figuras grandes, importantes, conocidas, y se atribuían los textos a esos personajes. Entonces tenían más chances de ser recibidos. Este texto es cortito, el pedazo que se encontró es muy breve, pero tiene lo suficiente como para entender de que teológicamente no le interesa el significado de la muerte de Jesús, más allá de que es culpa de los judíos, nada más. Termina con la resurrección de Jesús. Vamos al siguiente evangelio apócrifo. Este es el evangelio copto de Tomás. Este texto se encontró en un lugar en Egipto que se llama Nag Hammadi en 1945 y es una colección de dichos, no tiene historia de Jesús. Milagro, nacimiento, crucifixión, resurrección, relación con las personas, nada. Solamente dichos, y la mayoría es introducida por la frase Jesús dijo. Este texto data del siglo II, algunas partes son anteriores todavía, y fue traducido o publicado en el idioma copto después del siglo IV, y contiene parábolas, amenazas, diálogos, sentencias. La frase yo soy, esa que conocemos de Juan, yo soy la luz del mundo, soy tal, etc. Esas frases también aparecen ahí, los llamados yo soy. No se menciona la vida de Jesús, solo aparecen sus palabras. Y hay 3 grupos de dichos. Los que lo han investigado clasifican todo este material en 3 grupos. Hay un grupo que proviene de los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, y sobre todo de Lucas. Esos están casi de manera literal.
uno los identifica enseguida cuando los lee. Hay un segundo grupo que son textos sinópticos, o sea, de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, pero transformados por la teología o la doctrina gnóstica. Y hay un tercer grupo que no tiene ningún paralelo, no guarda ningún parecido con textos conocidos y que son afirmaciones gnósticas. El resultado de este texto es un Jesús gnóstico. Enseguida vamos a ver un poquito qué es lo que es el gnosticismo. No es un Jesús que comparte la vida con la gente, es un Jesús que solamente enseña cosas, pero no sufre, no llora, no lucha, no está en el sufrimiento de los enfermos y de las personas con discapacidad, no se preocupa nada más que por su enseñanza, no es un Jesús que muere en la cruz y que resucita, es nada más que un maestro. O sea, no es un Jesús que ha vivido en la historia, es simplemente un Jesús que quiere transmitir la luz, así lo llaman, que trae el conocimiento salvífico. Es un Jesús que habla con los discípulos, hablando de su propio origen y de la chispa de luz divina que está en el ser humano. El mundo es totalmente negativo, el cuerpo humano es un cadáver, aún viviendo. Y todo el lenguaje, por eso este documento es tan valioso como un testimonio de la teología gnóstica, todo el lenguaje está determinado por esa oposición entre mundo por un lado y reino del Padre por el otro, muerte y vida, cuerpo y lo espiritual. O sea, todo se contrapone. Y tampoco hay comunidad, que es una de las cuestiones que Jesús trabaja con los discípulos, les habla de la comunidad, les habla del amor al prójimo, les reta porque se pelean entre ellos, les enseña, se preocupa por formar comunidad, por superar diferencias entre ellos. Acá no hay absolutamente nada de comunidad. Es solamente un Jesús individual que habla a los discípulos que podrían ser 1 o 300 o ninguno. El héroe principal después de Jesús es Tomás, y es interesante que Tomás aparece en varios textos antiguos como el mellizo, la palabra dice eso, y hay una suposición de parte de algunos que adhieren a esta veneración, se podría decir, de Tomás, diciendo que fue el hermano mellizo de Jesús. Y esto uno lo escucha la primera vez, llama la atención. Pero había personas que entendían que solamente un gemelo de Jesús tenía tanta información, tanta enseñanza, tantos conocimientos, y lo veían entonces como el gemelo de Jesús. Y este hecho de darle a Tomás el carácter de principal receptor de la revelación y que poseía revelaciones secretas, muestra el carácter típico de varios apóstoles. Revelación secreta para un grupo pequeño. Si yo no comparo esto con la frase de Jesús, que habla de que lo que se predica desde los techos, etc., se nota un contraste. O sea, había una iglesia mayoritaria, si se quiere, donde la proclamación era abierta, y había grupos pequeños donde se cultivaban ciertas enseñanzas, hoy diríamos en términos filosóficos serían esotéricas, enseñanzas reservadas solamente para ese grupo de iniciados.
lo cual es un indicio también del carácter gnóstico de este texto. Hay varios dichos antijudíos y, atención, también hay dichos que menosprecian a las mujeres. Tengo que explicar eso especialmente, o mencionarlo, mejor dicho, especialmente, porque en algunos círculos de mujeres le han dado mucho valor a la literatura gnóstica, cuando varios textos gnósticos precisamente son contrarios a las mujeres. El dicho final de este texto lo revela bien fuerte, enseguida se lo comento, pero les leo algunos de los textos para que vean ese carácter gnóstico de círculos pequeños. Por ejemplo, él dijo: Señor, hay muchos alrededor del aljibe, pero no hay nadie dentro del aljibe. Es el lenguaje figurado, ¿no? O por ejemplo, Jesús dice: muchos están ante la puerta, pero son los solitarios los que entrarán en la cámara nupcial. Ahí está ese empleo del simbolismo del casamiento, que es la unión del gnóstico con su Señor. El otro, Jesús dijo: yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el universo. El universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. La primera parte podría ser casi Juan, inicio de Juan, pero la segunda ya es algo propio. Y después viene esta frase que aprovechan los que elaboraron el guión de la película Estigma: partan un leño y allí estoy yo, levanten una piedra y allí me encontrarán. Después hay, como les dije, un grupo de textos que toman algún relato, alguna enseñanza evangélica y la transforma. Jesús dijo: el reino se parece a un pastor que poseía 100 ovejas. Ahí vamos más o menos. Una de ellas, todavía estamos bien, la más grande, no, esto ya no, se extravió. Entonces dejó abandonada las 99 y se dio a la búsqueda de esta hasta que la encontró. Ahí es como que está bien. Luego, tras la fatiga, dijo a la oveja: te quiero más que a las 99. Esto es teología gnóstica. Los gnósticos están enfrentados con la iglesia mayoritaria o con la iglesia mayor. Ellos se sienten expulsados, perdidos, pero más queridos por el Señor. Es exactamente un reflejo de su situación. Se entiende por qué afirmo que esta literatura apócrifa es importante para conocer la teología y la historia de estos otros grupos que también son parte de la historia cristiana. Y después viene el último, y casi me da vergüenza de leerlo, pero ustedes vinieron y yo lo debo decir. 114, Simón Pedro le dijo: que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús: mira, yo me encargaré de hacerla varón, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a ustedes los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Es para reírse, pero es dura esa afirmación, y eso en un evangelio que, según algunas interpretaciones, pertenece a los grupos gnósticos que supuestamente le daban importancia a las mujeres. Acá por lo menos no. Este es el dicho final, no es un dicho cualquiera. La literatura antigua, en la literatura antigua, el comienzo y el final de un libro son decisivos. Y un libro que termina así deja un mensaje
que es una nuez muy dura de roer. No vamos a meternos en las explicaciones, sino simplemente en cualquier mujer de la antigüedad o de hoy que lee esto, yo creo que algún shock va a sentir. Lo tomamos con un poco de hilaridad, pero no es tan fácil esto. Esto también es un fragmento. Ahí, este es un texto que se llama Apócrifo de Juan. Es uno de los pocos textos que tiene como nombre apócrifo. Porque los otros se llaman Evangelio de tal, o Palabras de tal, o Informe. Este se llama Apócrifo de Juan, y eso está acá, ahí. Según Juan, el apócrifo. Es el texto, y por ahí lo pueden leer como si se entiende la letra griega. Este texto también fue encontrado en Nag Hammadi, es gnóstico y es del siglo II y pertenece a una tradición que convirtió al apóstol Juan en el receptor de revelaciones ocultas. Esto es una característica de muchos textos gnósticos, de que ellos tenían revelaciones ocultas, apócrifas, escondidas, como en este caso, especiales. No verdades para todo el mundo, no un evangelio sencillo, sino cosas reveladas, supuestamente por Jesús en secreto, a ciertas figuras que eran los héroes de esta literatura. El Evangelio de Judas también es un texto copto de mediados del siglo II. Este evangelio lo anunciaron en la televisión, yo me acuerdo, con bombos y platillos, como cito, la verdad sobre el discípulo que entregó a Jesús. Otra cita, el evangelio perdido. Otra cita, el evangelio prohibido por la iglesia. Muéstrenme un texto donde la iglesia haya prohibido este evangelio. Lo ha criticado Ireneo y ha dicho, este texto dice tal y tal cosa, esto no es así, pero nadie lo ha prohibido ni lo ha oculto. También una cita de televisión de un programa norteamericano, una novedad que cambiaría para siempre nuestra concepción del discípulo que entregó a Jesús. Otra, una visión totalmente diferente de la historia de la pasión. Mientras tanto se calmaron las aguas, hoy este texto se aprecia como un texto del siglo II, como un valioso documento para reconstruir el pensamiento de este grupo, gnóstico también, para más precisión, de una gnosis llamada setiana, de Set, otro hijo de Adán y Eva. Este texto no tiene nada que ver con la época de Jesús, es un producto de ideas gnósticas que se formaron a mediados del siglo II, 120, 130 años después de Jesús. El documental, no sé si alguien se acuerda, que presentaba este texto en público, estaba lleno de datos improvisados. Y en vez de destacar que es un texto valioso para la historia del gnosticismo, sugería que es un texto que ahora nos va a contar la verdad sobre cómo fue realmente la pasión de Jesús y la función que tenía Judas. Para la reconstrucción de la vida de Jesús o de Judas, este documento no sirve para nada. Sirve para reconstruir la historia de los gnósticos. ¿Cuál es la idea fundamental? Que Jesús le pide a Judas que lo denuncie. ¿Por qué? ¿Está cansado de vivir? Y más o menos. Porque la idea gnóstica es que el cuerpo es una cárcel del alma. El alma es un pedacito de Dios, una chispa, dicen ellos, divina, que tiene que liberarse del cuerpo, no a través del suicidio, sino cualquier otra muerte. Y entonces Jesús le pide a Judas que proceda con esta traición para que lo maten, para que él se libere. No hay valor sacrificial, no hay pago de pecado,
no existe el pecado directamente, tampoco hay resurrección, o sea, es otra línea de pensamiento. Los gnósticos